es asunto de los hombres. Mauro, pero ¿qué hacemos cuando en el mismo mundo de la niña ya hay, por ejemplo, amiguitas que tienen relaciones sexuales, que algunas tienen vicios o que se pasan hablando de cómo será tener novio, cómo será esto, cómo será lo otro? Sí, esto es muy importante porque si queremos saber cuál es el riesgo de nuestra adolescente, tenemos que ver el riesgo de quienes andan con nuestra adolescente, es decir, el riesgo de los iguales. Si tenemos una hija que anda con algunas compañeras que han iniciado la vida sexual o que toman licor o que ya hasta son adictas a algunas drogas, nuestra hija está en un grave peligro. Ahí que es muy importante saber cortar aquellas amistades que ponen en peligro la estabilidad y sobre todo el futuro de nuestra adolescente. Mauro, normalmente relacionamos la adolescencia como esa época en que salimos al cine, vamos a comer pizza, vamos con los amigos a algunos lugares. ¿Qué recomiendas al respecto? ¿Qué tipo de actividades son idóneas para el adolescente? La actividad del adolescente es aquella donde hayan adolescentes y donde no sea prohibido que los padres entren. Desde ya hay que alarmar y hay que alertar a aquellos hogares en donde la adolescente va a una fiesta de barras libres, donde llegan gente de 25, 28, 32 años, donde es mal visto que llegue un padre. No tienen que haber actividades al margen de la familia. Necesitamos que el adolescente tenga un ambiente sano, que si va al cine no hay ningún problema, que si va a comer a algún restaurante, qué maravilla, en el tanto sean actividades totalmente nobles y donde con quien comparte es con compañeros que tienen más o menos la misma ideología. Mauro, ¿cómo hace la familia para luchar contra la influencia que pueden tener otros medios, por ejemplo, internet, la televisión o algunas revistas? Tenemos que usar esos medios para enseñar al adolescente de los riesgos. Tenemos que tomar esos canales que nos entran vía cable y que son desastrosos y tenemos que enseñarle al adolescente con esos ejemplos lo que no queremos para su vida como no lo quisimos en nuestra vida. Es fundamental que en esos ejemplos el adolescente pueda encontrar la pauta a seguir. Mauro, lamentablemente recientemente hemos escuchado de casos donde adolescentes son violadas en fiestas, son violadas incluso en actividades que fueron planeadas para adolescentes. ¿Cómo hacemos para proteger a nuestras hijas de esos riesgos? Es que tenemos que evitar este tipo de fiestas, tenemos que evitar fiestas donde llegan ya viejones, gente de 24, 25, 28 años que usualmente no tienen la capacidad para tener una relación con una mujer adulta y que van a esas fiestas, que van a esas actividades para tratar de ver si una mujer inmadura es capaz de darle su amor. Hay que cuidar en montones a nuestro adolescente de ese gran grupo que está proliferando en nuestro país y que precisamente está dañando a muchas de nuestras jóvenes. Mauro, los tiempos modernos también han marcado la época de Facebook, la época de Twitter, la época de los medios sociales donde las adolescentes también pasan mucho tiempo. Sí, ya es hora de que entendamos que entre todos los miembros de la familia no deben de haber secretos. Esto es fundamental, es importante que todo este tipo de cosas en realidad sean públicas. Hay que tener mucho cuidado cuando el adolescente ya te anda con secretos, cuando ya te anda con una doble vida en donde el adolescente lleva una vida peligrosa y el padre piensa lo contrario, que está en actividades sumamente nobles. Es fundamental que todo sea diáfano dentro de la estructura familiar, aún la vida misma de los padres. Mauro, ¿qué hacemos cuando ya el adolescente sabemos que fuma, por ejemplo, sabemos que toma licor? ¿Es posible que cambie esta conducta? En esto hay que ser claros, no solo es posible que cambie esa conducta, sino que hoy sabemos que aquellas personas que aprendieron a fumar o a tomar licor desde temprana edad, si no lo paran en la adolescencia, probablemente los va a acompañar a lo largo de la vida. Va a ser más difícil para un adulto que inició estos hábitos en la adolescencia a apartarse de este riesgo que si lo hacemos en la temprana juventud. De ahí la enorme importancia de ponerle coto, de ponerle fin en esa etapa que son los años de los 10 a los 20 años. ¿Qué conductas puede asumir la familia para evitar que estos adolescentes salgan a la calle a asumir todos estos riesgos? Tenemos que propiciar las actividades familiares, tenemos que evitar el conflicto dentro del hogar, tenemos que evitar los enfrentamientos, tenemos que evitar esas peleas entre las parejas, tenemos que hacer del hogar un lugar mucho más hóspito que la calle, para que la calle no sea el lugar al que van nuestros adolescentes a buscar diversión, afecto o identidad. ¿Y cómo afecta, por ejemplo, el divorcio de los padres a ese adolescente? Esto es muy duro, hay que ser claros que el divorcio a veces es la única salida que tiene una pareja, pero a veces es la prolongación de los conflictos. A veces ese padre, simplemente por hacer la guerra a la madre o viceversa, comienzan a tratar desproporcionadamente bien o desproporcionadamente mal al adolescente. Unos es altamente permisivo, otros son castrantes, creando más conflictos. Es fundamental que si como pareja
no fuimos capaces de vivir juntos, seamos capaces de por lo menos seguir educando de manera correcta a nuestros hijos. Ahora, ¿qué hacemos si durante la adolescencia esos hijos adolescentes empiezan a pelear mucho entre sí o los adolescentes con los más pequeños? No, desde ya tenemos que entender que uno de los signos que nos dice que el adolescente va creciendo bien es su buena relación con los hermanos, sobre todo con los hermanos menores. Y en el momento en que eso no suceda, es momento de buscar ayuda profesional. Ahora, en algunas familias se da que la muchachita sabe que tiene que pedirle todos los permisos al papá, que siempre le dice que sí, porque la mamá siempre le va a decir que no, o viceversa. ¿Qué hacemos en esos casos? Sí, ya aquí tenemos un hogar bipartido. Es fundamental, en este caso, que se busque la ayuda profesional para que los padres puedan ponerse de acuerdo y no quede uno como malo y otro como bueno, porque a lo mejor ese bueno es el que me pone en peligro la estabilidad y el futuro del adolescente. De manera que, fundamental, cuando tenemos formas diferentes de ver la educación de nuestros hijos, vamos a tener que buscar un acuerdo, primero entre tú y yo, y si no, con la ayuda de un profesional. Mauro, si una niña ha crecido y no está acostumbrada a contarle las cosas a la familia, si no está acostumbrada a compartir con sus papás sus cosas, ¿cómo hacemos para ganarnos esa confianza cuando ya es un adolescente? Sí, esto es una situación muy dura, pero más que la confianza, nosotros tenemos que ser el ejemplo, tenemos que darle las herramientas para que esa joven pueda realmente administrar y vivir de manera correcta la vida. Puede que nos tenga confianza, puede que no nos tenga confianza, pero lo más importante es que seamos una fuente creíble de los valores y los pasos que tenemos que seguir en la vida. ¿La mamá debe buscar ser la amiga de su hija? No, amigos le va a sobrar en la vida y madre solo hay una. Amigos le va a sobrar en la vida y padre solo hay uno. Los amigos son compinches, son en realidad personas en las que nos podemos apoyar, pero los padres son los que nos tienen que proteger. Ahí la enorme importancia que como rol de padre usted asuma el rol de protección de su hijo y no tratar de ser un amigo que de por sí le van a sobrar en la vida. Mauro, ¿cómo hacemos para evitar que inicien su vida sexual? Hoy tenemos que ser claros en señalarle los riesgos, hoy tenemos que ser claros en que tenga una identidad y que se sienta realmente apoyado por la familia y que comprenda que después de los 20, 22 años va a tener vida sexual el resto de sus días. En realidad es simplemente postergarlo a un momento en donde la vida sexual realmente va a ser gratificante. ¿Pero existe, Mauro, el riesgo real que una relación de novios del colegio termine en relaciones sexuales? El problema que tenemos es que la ideología hoy de los muchachos es que yo no busco una novia para pasarla bien, yo no busco una novia para sentirme querido o sentirme apapachado. Buena parte de ellos van a pedir una novia, van a buscar una novia para asumir una rayita más en sus conquistas sexuales. Hoy la ideología del varón adolescente es sumamente peligrosa porque él se ve presionado por los medios a tener vida sexual a toda costa, de manera que ven sus compañeras como una forma más de poder llenar su hombría y no como una forma de realizarse como adolescente. Mauro, ¿qué hacemos si ya estamos frente a un embarazo en un adolescente? Inmediatamente lo que tenemos que buscar es ayuda profesional, tratar de que termine sus estudios, tratar de que no se vuelva a embarazar y tratar de cambiarle el mundo que la llevó a ese embarazo a temprana edad. En algunos países, Mauro, es política del gobierno incluso entregar pastillas anticonceptivas a las adolescentes. ¿Qué opinión te merece eso? Los estudios en esos mismos países dicen que no han logrado disminuir el embarazo en la adolescente. Hoy sabemos que la idea no es que el adolescente utilice métodos anticonceptivos, porque como lo mencionábamos anteriormente, buena parte de ellos no van a tener la disciplina para cumplir con la toma de la pastilla, con la inyección mensual o con el uso del preservativo. Lo que debemos de evitar es que el adolescente inicie la vida sexual. El perfil de adolescente que necesitamos es aquel que entienda que no necesita un condón, que en realidad lo que no necesita es tener vida sexual a tan temprana edad. Mauro, aumenta el número de madres preocupadas porque sus hijas les han llegado a decir que creen que son lesbianas. Si hablábamos de la identidad, esto es muy importante. Cuando en la familia no se propicia la identidad y los valores, de un momento a otro esa chiquilla ve que Madonna le dio un beso a Britney Spears y lo hace y lo imita en el colegio. No porque sea lesbiana, sino porque simplemente imita cualquier moda. Probablemente se va a poner un arete en la lengua, probablemente se va a poner un arete en la nariz y un tatuaje en el hombro o en el ombligo. Este tipo de actos nos habla que como familia no le estamos brindando la identidad suficiente para que el adolescente se pueda defender de nuestra cultura. En los libros de historia están nuestros héroes. En los libros de historia también están las grandes victorias, las grandes batallas. En los libros de historia encontramos también las grandes derrotas. Mauro.
Sí, a como se recuerdan las catástrofes, a como se recuerdan las tragedias, tenemos que recordar estos datos. Veamos. Café Naranjo presenta su sección Sexo que hizo historia. Café Naranjo, auténtica calidad. En el año 2008, 13 niñas menores de 10 años resultaron embarazadas. En el año 2009 se presentaron 1.443 colegialas también embarazadas. Esto es parte del sexo que dolorosamente hizo historia. Sexo que hizo historia llegó a todos ustedes por cortesía de Café Naranjo. Café Naranjo, auténtica calidad. Vamos a repasar la pregunta que tenemos para la trivia de esta semana. ¿A partir de cuándo puede embarazarse una mujer? ¿Desde el momento en que desarrolla? ¿Un año después de la primera regla? ¿Cuando ya tiene 18 años? ¿O cuando ya entra en el colegio? La respuesta al finalizar este programa. Si usted desea una cita con el Dr. Mauro o sus invitados, llame al 2280-1933 o al 2280-1911. Usted es parte fundamental de este programa. Para preguntas o comentarios, visite www.drmauro.com. El amor es asunto de los hombres, no de los cobardes. Los amantes